militares se instrumentó en torno de lo que reivindicaban como su éxito, expresado en su triunfo en la guerra contra la subversión. Pero en la sociedad se manifestaban algunas confusiones y ambigüedades, y la pregunta que todos se hacían de si eran culpables de haber hecho la guerra de Malvinas o simplemente de haberla perdido. Rechazaron la condena de la sociedad y recordaron que su accionar contaba con el apoyo generalizado del pueblo. El doctor Alfonsín, un enérgico defensor de los derechos humanos, en su campaña hizo constantes reclamos y luego de acceder al poder, se preocupó de encontrar la manera de subordinar a las Fuerzas Armadas bajo el poder civil. Para ello proponía concentrar el castigo de las cúpulas y sobre el resto aplicar un criterio de obediencia debida. El primer inconveniente aparece cuando se hace evidente que los militares se negaban a revisar su accionar y a juzgar a sus jefes. En 1984 se empezaron a sentir los primeros revuelos dentro de los cuarteles. En 1985 el ambiente ya estaba más tenso. Se inicia el juicio público a los excomandantes. La confrontación de fuerzas entre el gobierno y los militares derivó en la sanción de las leyes de punto final y obediencia debida. En este contexto se llega al episodio de Semana Santa de 1987. Un grupo de oficiales, a las órdenes del teniente coronel Aldo Rico, se acuarteló en Campo de Mayo exigiendo una solución política a un problema de índole judicial. La multipartidaria era un universo programático bastante limitado y sus dirigentes principales no tenían una actuación destacada. Esto otorgó un margen inesperado para maniobrar a los uniformados que supusieron poder aprovechar la situación. Los enjuiciamientos amenazaban comenzar a descender a lo largo de la cadena de mandos. A esto se sumaba la reducción del presupuesto para el área de defensa, descenso del volumen de incorporación anual de ciudadanos al servicio militar, achicamiento del período de instrucción, imposibilidad de retener a los conscriptos por gastos de alimentos, descenso en el ingreso de los oficiales, paralizar actividades por falta de medios, incapacidad operativa de las unidades. Todos estos elementos actuaron como detonante para el levantamiento cara pintada. Los oficiales amotinados no cuestionaban el orden institucional. Le pedían al gobierno soluciones para un grupo de oficiales. A diferencia de anteriores levantamientos, no tuvieron el respaldo de la sociedad civil, que normalmente era la locomotora de los golpes. La reacción de la sociedad civil fue unánime y masiva. Todos los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad apoyaron el orden democrático, firmaron un acta de compromiso y rodearon al gobierno. La gente se movilizó y llenó las plazas de todo el país, y estuvo en vigilia los 4 días que duró el episodio, dispuestos a marchar a Plaza de Mayo. Esto alcanzó para parar un ataque a la democracia, pero no para doblegar a los militares ante la sociedad. Alfonsín se entrevistó con los amotinados en Campo de Mayo, donde se llegó a un acuerdo ambiguo. El desencanto impregnó a la sociedad que no pudo doblegar a los militares. Esta primera rebelión fue un verdadero cimbronazo para la democracia. Seguirán por mucho tiempo los debates. Si Alfonsín en la Semana Santa hubiera debido llamar al pueblo para doblegar a los militares rebeldes en lugar de negociar con ellos. A la vista de todos y desde el balcón de la Casa Rosada, el presidente de la Nación, ante más de 100.000 personas congregadas en Plaza de Mayo y muchos miles en todo el país, expresó: «Felices Pascuas, la casa está en orden». La pregunta que debemos hacernos es: ¿la casa estaba en orden? Y por respuesta encontramos que el gobierno aprobó la Ley de Obediencia Debida el 4 de junio de 1987, apenas 2 meses después del levantamiento cara pintada, tirando por la borda el capital social que el pueblo le entregara a Alfonsín, movilizándose espontáneamente. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. Me acuerdo que esa semana empezaban los juicios a los militares, sí. O sea, los juicios por los derechos humanos.
por los desaparecidos. Se comentaba que había mucho malestar entre los militares. Y el detonante fue cuando Barreiro tenía que presentarse. Sí. Y Se negó. Barreiro se subleva en Córdoba y acá en Buenos Aires Rico sale a apoyarlo. Sale una convocatoria de la multipartidaria, o sea, de todos los partidos políticos, y se hace una manifestación en el Congreso. Lo que recuerdo era a mi profesora de matemáticas, que ella nos había dicho que dónde estábamos, qué habíamos hecho, y lo que había eran distintos. Se armó como un debate porque había chicos que los padres eran del movimiento Cara Pintada, y ahí había otros chicos que no, y la maestra también, que había ido a Puerta 2 bis a increpar a los pintadas. Lo que me acuerdo es que íbamos con mi familia a Entre Ríos y tomamos el camino más cercano para ir a Don Torcuato, por dentro del Campo de Mayo. Sí, fue espontáneo porque siempre fui una persona inquieta y interesada por las cuestiones del país. Fue interesante el hecho de conocer alguna información en el lugar, que era información que no era la misma que se ventilaba en los medios. Sí. Por ejemplo, la idea de el golpe de Estado, en realidad, en la cabeza de los sublevados, en principio no estaba. Nos lleva a ir a Campo de Mayo primero porque nosotros militábamos en San Miguel, y estábamos, que en ese momento era General Sarmiento, Sí. y nosotros estábamos muy cercanos a Campo de Mayo. Claro, sí. Entonces, como militantes del radicalismo, decidimos ir a Puerta 2 bis. El temor era que nosotros, la democracia tenía 3 años solamente, del 84 al 87, y después de haber pasado todo lo que pasamos con los golpes militares, yo me acuerdo que no solo los militantes, sino que la gente del común, el miedo era que se venía otro golpe de Estado. En primer lugar, los que me movilizaban, más que nada, eran mis hijos, pero además me motivó el hecho de haber conseguido algo que era la democracia y ver que en ese momento estaba peligrando. Además, simultáneamente nos íbamos enterando de algunas cosas que iban surgiendo y de que todo había sido mucho peor de los que nosotros, los que vivimos en ese momento, creíamos que era. O quizás lo queríamos ignorar también. Yo creo que la gente estaba con mucha confianza en que el gobierno tenía cierto poder. Y esto la gente, así como en algún momento creyó que en Malvinas se podían vencer a los británicos o que Estados Unidos nos iba a ayudar, bueno, la gente también creyó que el gobierno tenía mucho poder. La gente no tenía miedo a que los militares se pudieran sublevar de vuelta y salir a las calles y salir a matar gente. Es como que a mí me da la sensación que la gente los tenía como arrinconados. La gente de Bellavista, sí, ¿no? Mucha gente de Bellavista y de zona de influencia, donde paradójicamente, donde después el riquismo tuvo mucha fuerza. Mirar la televisión y ver que está la gente en general, nunca mejor dicho la gente en general, ¿no? La gente hoy es un grupo, pero acá era mucha gente. Y toda la gente autoconvocada ahí en la escuela de infantería, metiendo presión continuamente, me parece que ellos dijeron, ojo, el horno no tapa bollo. Y la gran movilización de la gente. Nosotros me acuerdo que al otro día, el viernes de Semana Santa, el viernes y sábado, toda la gente de los barrios comunes que no eran militantes, todos sobre la Ruta 8, esperando que llegaran las tropas que supuestamente eran leales a Alfonsín, que era el presidente. Recuerdo que todo el mundo esperaba con mucha expectativa y que lo que sí quiero recalcar es que estaba toda la gente muy tranquila, muy calma, muy confiada, por lo menos en el lugar en que yo estuve.
porque ahí convocó el gobierno y los partidos políticos. Y No solo fue el radicalismo, fue el Partido todos. Justicialista, Sí, fue todos. en ese momento el Partido Intransigente. No recuerdo muchos chicos. No tengo en mente que haya habido, o sea, grupos de familias que fueron. Sí, mucha gente por ahí pasaba o llegaba, se quedaba un poquito alejada. No retengo que haya habido un sector social, como uno puede identificar ahora, que son piqueteros o son de quebracho. No. Yo no lo recuerdo, pero debía haber partidos políticos. Supongo que debía haber partidos políticos. Yo personalmente no lo recuerdo.